Si acaso han estado con nosotros otra vez, esta es la semana número 3, estamos hablando acerca de los valores de la iglesia y simplemente por la cuestión de tiempo voy a tratar de ponerlo en un contexto bastante reducido y simplemente retomar o reempaquetar lo que consideramos que son los valores de la iglesia. Esto es lo que yo consideraría como lo no negociable de la palabra de Dios y lo no negociable de nuestra iglesia. En otras palabras, esto es lo que implico cuando digo no negociable. Dios mediante esta tarde tendremos nuestra primera reunión oficial no esta tarde, en una semana, el 26, estoy mal en las fechas. El 26 tenemos nuestra primera reunión oficial el domingo en la tarde para la planeación o la orientación de la llegada de nuestros hermanos alemanes que vienen en la semana de Spring Break, que es la segunda semana de marzo, si no me equivoco. En fin, el punto es que estos hermanos que vienen, que han venido por los últimos 11 o 12 años, ellos no son bautistas en su denominación, son cristianos pero no son bautistas. Y la razón que menciono esto, porque no somos bautistas, somos una iglesia bautista, es que nuestras diferencias en cuestiones doctrinales o denominacionales son negociables. No son cosas que alteran el carácter, la esencia, la persona de Cristo, quién es Dios, la veracidad de la Biblia, cosas que consideramos no negociables. Cuando hablamos de los valores de la iglesia, estamos hablando de valores que no podemos negociar, que consideramos que si dejamos de abrazar o de expresar o de proclamar esos valores, dejamos de ser iglesia. Es tan severo como llegar a ese punto. Entonces, lo que hemos dicho a través de estas 2 semanas anteriores o lo que va del año es que el primero de los valores es la cuestión de la cristología, o básicamente la opinión que Cristo tiene de sí mismo, no de la iglesia, no de nosotros, no del mundo, no de Estados Unidos, no cómo elegir un presidente ahora que estamos en el tiempo de elección. Todo es importante, todo eso es válido y espero que sepas lo que Cristo dice de ti, de tu matrimonio y todo eso. Tus sueños, tus anhelos, tus peticiones son importantes, pero nada se compara a lo que Él dijo de sí mismo. Esa es la cristología. Eso implica que cuando descubrimos quién es Él o lo que Él dice de sí mismo, es simplemente que la respuesta a ello es que vamos a adorarle. Y es la manera en que amamos a Dios. La implicación es esta, es que el antídoto o lo opuesto a la adoración a Dios es la adoración a sí mismo, es el narcisismo, es el decir que vengo al cristianismo como vengo al matrimonio. Yo me casé contigo para ver cómo me beneficias. Yo me relaciono con tus suegros y con tus padres o con nuestros hijos porque es la mentalidad de que me meto en esta relación para beneficiarme mismo y el día que no me beneficie, el día es que me voy a otro lugar o dejo la relación. Ese es el antídoto a esto. Cuando uno descubre y uno abraza lo que Cristo dijo de sí mismo, es entender esta mañana que respondemos en el amor que Él nos ha dado, nos ha amado de tal manera que le amamos a Él y de esa manera es que respondemos en adoración. La adoración es simplemente la respuesta a lo que Cristo ha hecho, lo que Cristo ha dicho de sí mismo. Esto lo vimos reflejado y lo vemos con demasiada urgencia porque somos una cultura, y esta es una investigación que se hizo en el 2017, que en el 2017 básicamente fue la celebración de los 500 años de la Reforma. La Reforma es obviamente un evento trascendental para la iglesia que a todos nos ha moldeado y somos parte de ello porque nos beneficiamos de ello. Pero en el 2017, evaluando las creencias de los evangélicos o los protestantes en Estados Unidos, el Pew Research, que es una agencia de investigaciones, de encuestas, determina que en medio de los protestantes o evangélicos, estamos hablando de nosotros, ¿ok? En Estados Unidos, el 52% piensa o cree o creyó en el 2017 que la entrada al cielo es la combinación de creer en Dios, pero también creer en mí mismo. Es de tener fe en Dios y tener fe en mis buenas acciones. Entonces, esto es lo que produce el amarme a mí mismo, el ver a Dios como un sirviente cósmico, que Él existe para simplemente bendecir mis planes. Esta investigación dice que el 52% de otra vez de los protestantes no consideraron la Biblia como la única norma de fe y práctica. Entonces no es gente o no somos una generación que nos oponemos a la Biblia o somos ateos, simplemente que es la Biblia y algo más. Es la Biblia y tal vez Don Francisco, tal vez Facebook, tal vez lo que me dijo mi abuelita, tal vez el divorcio que tuve anteriormente y ese me marcó para sí. ¿Sí me explico? O sea, es Cristo y algo más.
Eso es lo que estamos viendo aquí. Y el último es que el 23% de los evangélicos o protestantes es los únicos que creen que la salvación proviene exclusivamente a través de la fe. En otras palabras, tenemos un porcentaje, la mayoría, que otra vez hay diferentes maneras de ir al cielo, que Cristo no es la única manera, que en fin, diferentes versiones de todo ello. Lo que ha producido esto en nosotros hoy en día, y anteriormente les he hablado de 5 diferentes generaciones que hay en Estados Unidos hoy en día. Está la generación que le llaman, que son los más de edad más avanzada, de los 70 y tantos para arriba, la generación que le llaman de acero, como algo que es durable, que no se dobla fácil. Luego está la generación de los boomers, que es la generación de mis papás, 60 y tantos años de edad. Luego está mi generación, que somos los Gen X's. Y está después la generación de los millennials, que muchos de ustedes o muchos de nuestros hijos son millennials, los que nacieron del 80 para acá. Y luego está la generación que le llaman Generation Z, que tiene que ver con aquellos que nacieron como del 2000 para acá. En medio de todo eso en cuestión de las generaciones, el común denominador que encontramos es lo que este sociólogo llamado Christian Smith, él ha descubierto. Él es uno de los sociólogos en la Universidad de Notre Dame. Ahorita estuvo antes en Chapel Hill, en la Universidad de Carolina del Norte, y descubrió lo que él define como el deísmo moralista terapéutico, o la moralidad del deísmo terapéutico. ¿Qué implica ello? Esto es lo que implica. Y esto es lo que sucede a raíz de que no hemos aprendido a abrazar lo que Cristo dice de sí mismo. En otras palabras, esa es la confusión donde sí Cristo más algo más, porque la generación en la que vivimos, que es, lo basamos en moralismo, es que como cristianos creemos que toda la gente es buena, que realmente malos nada más son como Hitler, tal vez pues esos emperadores de China, tal vez los coreanos del norte, ¿verdad? Porque es gente muy mala, pero en su general la gente es buena. Eso implica que la religión lo que hace es que simplemente te mejora tu bondad o tu generosidad. Entonces por eso hay que venir a la iglesia, ¿verdad? Porque ¿qué decimos? Mi hijo está en problemas, invítenlo a la iglesia. Nada malo con que venga a la iglesia, pero el problema no es que la persona necesita una mejor versión de sí misma. El problema es de que la iglesia, de acuerdo a la moralidad, es que simplemente te hace, ¿qué cosa? Te hace mejor. Por lo tanto, si te divorciaste, si tienes cáncer, si te pasó esto, es porque dejaste la iglesia. Hay cierta verdad en ese aspecto, pero no creo que esa es la que la Biblia enseña. En la cuestión de la terapia o ser terapéutica, el asunto es que Dios no nos creó para su gloria. Eso implica que Dios existe para nuestra. Entonces más vale que no me dé cáncer, más vale que, me explico, o sea, es ahí donde entramos en esa cuestión que Él es un sirviente cósmico. Por lo tanto, la religión es una terapia, lo cual en nosotros no hay depravación, porque otra vez no creemos en esa cuestión de que todos merecemos ir al infierno. Inclusive si hay un Dios, Dios es bondadoso y bueno, nunca va a permitir que alguien vaya al infierno, ¿verdad? Ese es universalismo, esa es la terapia de nuestro mundo. Por lo tanto, la gente hoy en día, nuestra generación se enfoca en una paz. ¿Qué tipo de paz? Simplemente consigo mismo, ¿verdad? Simplemente, hey, ya llegué al punto en el cual ya estoy bien con lo que hice, mis errores, ya estoy, ya aprendí a respirar profundo. No, el punto es la paz. ¿Con quién? ¿Con quién hemos cometido lo que es una traición cósmica? Con el amo del universo. El problema del hombre no es su pecado, es Dios, que Dios es santo y Él expone nuestro pecado. Por lo tanto, la última es la cuestión del deísmo. Y el deísmo es simplemente la generación de cristianos, hombres y mujeres como nosotros, que creemos que hay un ser supremo, que hay un creador, pero realmente, observen el concepto, es de que Él es simplemente un actor secundario, ¿sí? Es el support, en inglés se dice supporting cast, que viene detrás de que yo soy el personaje de la película en mi vida. Este es el clásico ejemplo que tengo para ello, es el tipo de predicación, porque estoy hablando de cristianos, o tipo de persona, predicación o tipo de estudio bíblico, que leemos la Biblia, leemos la historia de David y Goliat en el capítulo 17 de 1 de Samuel, y lo leemos y decimos, yo soy David. O sea, si tú como cristiano tienes fe, tienes valentía, tienes audacia, tienes determinación y realmente pones tu fe en Dios, puedes conquistar cualquier gigante. Ese es el concepto de lo que estamos hablando aquí. En la historia de David y Goliat, nosotros no somos David. Nosotros somos el pueblo de Israel, temeroso, cobarde, paniqueando, no sabemos qué hacer. Eso somos nosotros. ¿Quién es David en la película? Es Cristo. ¿Quién es el actor principal? Es Cristo. ¿Quién vence el pecado? Es Cristo.
Entonces, por eso es que decimos, hacemos de Dios un actor secundario, de tal manera que Dios automáticamente, eventualmente lo corremos de la película. ¿Por qué? Es la clásica de que antes iba a la iglesia, ahora no va a la iglesia. Antes creía en Dios, ahora no creo en Dios, porque simplemente yo soy el autor de mi propia película, ¿no? Y eventualmente lo hacemos un sirviente cósmico. Esto que estoy describiendo es la generación en que vivimos. Potencialmente, y esto me duele decirlo, potencialmente esta es la generación, este es el world view, esta es la manera en que piensa probablemente las personas con las que nuestros hijos se van a casar. ¿Sí? Esa es la realidad. Otra vez, suena alarmante. ¿Qué hacemos al respecto? Qué bueno que me preguntaron, porque para allá iba. Lo que hacemos al respecto es que tenemos que abrazar la confesión de Pedro, capítulo 16. En el versículo 16 lo hemos hablado, ¿verdad? Todo está en línea, lo pueden ir, porque no voy a repetir todo el sermón, pero hemos dicho que este concepto de poder adorar a Dios, este concepto de abrazar lo que Cristo dice de sí mismo, es que eventualmente cuando Cristo confronta a los discípulos, confronta a su generación, dice: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Pedro no dice: pues tú eres simplemente, otra vez, tú eres un terapista, tú eres un coach de la vida, tú nos ayudas a evitar los errores de nuestros padres. No, ¿tú quién eres? Pedro está diciendo: tú eres simplemente quien, tú eres quien has dicho que tú eres Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces, como seres humanos, como personas, como cristianos o como futuros cristianos, la salvación literalmente es esto: es el confesar, es el entender, es el afirmar que independientemente qué suceda, lo hemos cantado hace un momento, Él es soberano, Él es quien dice que Él es, independientemente de lo que yo creo que Él es. Tiene mucho que ver lo que yo creo, es importante lo que yo crea, porque no podemos seguir abrazando la doctrina de alguien más, la enseñanza de alguien más. Tenemos que tener una experiencia personal donde lo personalizamos y decimos: tú eres el Cristo, tú eres quien dices que tú eres. Y eso eventualmente afirma que tú eres el Hijo del Dios viviente. Por lo tanto, observen esto, eso es lo que trae como producto. Dice Jesús a Pedro, le responde: bendito, dichoso, bienaventurado eres, porque la revelación de declarar y afirmar lo que yo dije de mí mismo no es el producto de un moralismo, de una terapia, de un deísmo. Es el producto de la intervención arbitraria, divina, soberana y de la misericordia de mi Padre, que es quien te lo ha, ¿qué cosa? Revelado. Entonces, escuchen por favor, escuchen eso. El punto aquí no es de que Pedro tocó fondo y eventualmente le cayó el 20 y finalmente aceptó a Cristo. Aquí el punto es de que independientemente de donde Pedro estaba en su relación o en la ausencia de relación con Dios, el Señor en su soberanía, el Señor en su doctrina de elección o predestinación, como lo quieran llamar, simplemente Él escoge, porque Él es soberano, revelarle a Pedro lo que su Hijo es, de acuerdo a lo que el Padre dijo que el Hijo era. Esa es la salvación. La salvación es llegar al punto en el cual el Señor revela. Y escuchen lo que estoy diciendo, porque esto lo he repetido cada semana. Esa revelación que parece ser arbitraria, que es soberana de Dios, no implica que la habilidad de decidir o el libre albedrío de Pedro es negociado o es cambiado. Todo lo que implica, eso es lo que implica la revelación de Dios. Cuando el Espíritu trae la convicción al hombre y le da esa convicción de pecado, no tanto de necesidad de terapias o de ayudas o de tipo de entrenamiento, pero de pecado, de maldad. Cuando el Espíritu me revela quién es Él, basado en lo que Él dice, por lo tanto revela mi pecado, no altera mi libre albedrío. Lo que me da en mi habilidad de decidir, porque tengo la habilidad de decidir, es que me da la habilidad de reconocer lo que Cristo dijo de sí mismo. ¿Por qué? Porque para yo afirmar lo que Pedro afirmó, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es una intervención divina. Pedro no pierde la habilidad de decidir, simplemente que ahora Pedro tiene la habilidad de decir o de estar de acuerdo con lo que Cristo dijo de sí mismo. Todo eso lo menciono y lo hemos afirmado por diferentes cosas, porque hoy estamos hablando del segundo de los valores, y el segundo de los valores tiene que ver ahora con, en inglés se le llama worldview, con la perspectiva de Cristo, con la manera en que Él vivió sobre esta tierra, la manera en que Él decidió, la manera en que Él sintió, la manera en que Él predicó, la manera en que Él enseñó, la manera que Él, véame tantito, la manera en que Él obedeció al Padre. ¿Qué estoy diciendo? Que toda persona que abraza el primer valor y reconoce que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, lo primero que sucede es que esa persona, al abrazar a Cristo por lo que Él dijo que Él es, esa persona, tú o yo como cristianos, perdemos el derecho, perdemos la autoridad de decidir cómo tomar, de decidir o de procesar nuestra manera de vivir. En otras palabras, esta es la experiencia en la cual esto es lo que significa o lo que representa el domingo por la mañana. El viernes
Es cuando vimos la crucifixión de Cristo, cuando Él lo vimos como el Mesías, lo vimos como el siervo sufriente, lo cual esa experiencia es la que hace que Cristo sea digno, o sea el que llena el requisito para que mi pecado sea puesto en Él. El domingo, por su vida de perfección por 33 años, es simplemente entender que la misión, el propósito por el cual vive por 33 años, así como el viernes yo le entregué mi pecado, el domingo Él me entrega sus 33 años de perfección. Y cuando Él me entrega su justicia el domingo, cuando Él sale de entre los muertos y Él simplemente está experimentando la aprobación, está diciéndole el Padre al mundo, al Hijo y al mundo, que todo lo que Cristo hizo por 33 años es puesto, acreditado a ti. Eso es lo que garantiza la entrada al cielo. ¿Qué estoy diciendo? Una vez más, todo lo que estoy diciendo es esto: que si tú te has conformado, y esta es la distorsión del evangelio, si te has conformado simplemente a ser una persona perdonada, gente que abraza el viernes, no entra al cielo. ¿Por qué? Porque el cielo no se trata de simplemente quitar tus errores, tu pecado, tu maldad y simplemente ser inocente. Ese es el primer Adán. Lo que garantiza una relación con el Padre está basada no en la mejor versión de tu persona o el hecho que seas perdonado, está basada en su santidad y en su justicia. ¿Qué implica ello? Que a menos que veamos la misión de Cristo como mi identidad ahora, que no soy una persona que fue perdonada, ahora soy una persona como si nunca ha pecado. ¿Ven la diferencia? No es más, no soy simplemente, soy perdonado, pero como ahora Cristo me ha acreditado su justicia. Es el Dios de la Biblia que dice que Isaías, como el norte está, como el oriente del occidente, así es como nuestro pecado ha sido separado o ha sido olvidado en el caso de la persona de Dios. Todo esto es importante porque todo esto se refleja en que ahora, observen esto. Ahora el reflejo es que aprendemos a amar a otros. En otras palabras, y aquí es donde hablo como padre, no están mis hijos en este culto, van a estar en el próximo, así que puedo hablar de ellos un poquito, ¿ok? Pero aquí está el punto. Cuando pienso en mis hijos, cuando pienso en tus hijos o en tus nietos o en tus futuros hijos, para los que están solteros o los que no tienen hijos todavía, se pueden imaginar una generación de hombres y mujeres, y a lo mejor muchos ya están casados, pero algunos de nosotros no están casados, los hijos, que ellos escojan su matrimonio basado. Quiero soñar con mis hijas escogiendo un varón como esposo, basado no en lo que él profesa y confiesa de Cristo, es importante, pero que si él confesara y profesara lo que Cristo dijo de sí mismo, que está empaquetado ahora en que cuando tienes a dos personas, a una pareja que se casa, imagínense, casarse basado no en el amor que se jura, en el amor mutuo, en los sueños y deseos, eso es importante y qué bueno que tienen compatibilidad y qué bueno, todo eso es importante, qué bueno, pero imagínense que lo que los une es lo que Cristo dijo, no de ellos. ¿De quién? De sí mismo. Sueñen conmigo porque ahora, en otras palabras, si hoy en día en tu hogar, en tu familia, en tu trabajo, en nuestra nación, ¿qué es lo opuesto a comunidad? Individualismo, fragmentación, división, odio, rencor. No es la razón de esto no es por la gente con la que nos relacionamos o por lo que nos hicieron o por los temores que tenemos de que ahora no me vuelvo a casar, así son todos los varones. Sí, la razón es porque el problema es Dios. Quien complica la vida del hombre es Dios, es su santidad, es lo que Él dice de quién, de sí mismo. Por lo tanto, observen esto, aquí es donde ahora sí Cristo, después de que la declaración de Pedro, yo te digo ahora sí, Pedro, que tú eres quién. En otras palabras, ahora sí podemos hablar de ti, y en este caso el ti en la Biblia, porque en inglés es más fácil porque el pronombre personal en inglés es you, pero en realidad es yo. No eres de ti, son ustedes. Por lo tanto, yo te digo a ti que tú eres. Entonces, en este caso es simplemente entender esto, que cuando afirmamos el primer valor, el segundo valor lo que hace es la transferencia legal de la perspectiva o el worldview de Pedro. Una vez más, no mejorado, pero literalmente, legalmente transferido, legalmente intercambiado por la perspectiva de quién. Entonces, suenen conmigo una vez, sueñen. Se imaginan una iglesia que lo que tenemos en común no es tanto la doctrina, es importante, no es tanto que venimos de una misma línea de creencias, lo cual es importante, de que mis papás fueron, todo es importante, pero se imaginan que lo que nos caracterizara como hombres, como mujeres, como niños, es que nos caracteriza no tanto de que yo caminé con Jesús, de que yo soy apóstol, de que mis credenciales, me caracteriza la perspectiva de quién. Cristo. ¿Se imaginan?
¿Se imaginan una generación de jóvenes y señoritas que escogieran su pareja basado en esto, de lo cual vieran como la meta? No el evitar los problemas, no el evitar el sufrimiento, pero crecer en similitud a Cristo. En otras palabras, lo que está haciendo Jesús al declarar que tú eres Pedro, está diciendo: Pedro, has llegado a entender que la meta, el propósito de ser salvo, de adorarme, el propósito de abrazar el concepto de lo que yo dije de mí mismo, es que al final de la historia puedes crecer en similitud a mí. A diferencia, y ustedes lo saben esto, trágicamente, como cristianos, como iglesia, caemos en el error de simplemente atraer personas que son similares, no a Cristo, pero ¿a quién? Inclusive los que no piensan como yo, son como yo, los que no les gusta la música como yo, los que no les gusta, o sea, es así como que de lejecitos al brother, ¿no es cierto? Somos como primos, no, realmente somos hermanos. Porque tú eres republicano, yo soy demócrata, sí, por eso me divorcié, porque mira, es que ella era así. Similitud a Cristo. Esa similitud a Cristo es lo que va a establecer la estructura de la iglesia. Entonces, ahora sí, sueñen conmigo, piensen conmigo. De acuerdo a Efesios capítulo 4, versículos 11 en adelante, que no tengo tiempo para hablar de todo esto en detalle, entre paréntesis. Entre semanas tratamos de grabar unas cápsulas que expandemos todo esto. Se encuentran al final de esta hojita la página, porque lo que hago entre semana, por la falta de tiempo, profundizo estos principios un poquito más entre semana, donde tiene acceso a ello. Pero esto es lo que yo considerará, es lo que Efesios capítulo 4 habla acerca de aquellos que fueron llamados, hablando de Pedro, que es uno de los apóstoles, uno de los sacerdotes, uno de los pastores, de los obispos, de los líderes de la iglesia. Él todavía no lo sabe, ¿verdad? Porque este es el capítulo 16 de Mateo. Pero eventualmente lo que va a suceder es que Efesios capítulo 4 habla acerca de 5 áreas de ministerio o de dones que Cristo va a impartir a la iglesia. Y esos dones tienen que ver, Efesios capítulo 4, que unos van a ser profetas, maestros, apóstoles, evangelistas. Sí, habla acerca de este tipo de cosas, las cuales, mi opinión personal, la interpretación que yo entiendo de la Biblia, y si estoy mal, me pueden corregir cuando ustedes quieran. Yo no creo que estos son los oficios o las posiciones como el profeta Jeremías o Daniel. Yo no creo que tenemos profetas de esa manera. Yo no creo que haya apóstoles como fue Pablo, como fue Juan, como fue Mateo. Yo creo que estos son dones. Es lo que yo entiendo que la Biblia enseña, que la iglesia en sí está dividida en esos 5 dones, que todo cristiano entra en uno de ellos. No tengo el tiempo de expander esto, como les he dicho, lo hago entre semana con algunos de los videos, pero lo que está diciendo cuando dice tú eres Pedro, que eventualmente vas a ser uno de mis líderes, vas a ser uno de los precursores de la iglesia, los fundadores de la iglesia, es que lo pone en esta línea roja, en este círculo rojo que tiene que ver con liderazgo. Efesios capítulo 4 dice que este grupo de personas llamados entre los apóstoles, maestros, evangelistas, son aquellos que han sido llamados para la edificación, el entrenamiento y la capacitación del cuerpo de Cristo, para que juntos caminemos y nos movemos en la perfección de Cristo. Es lo que está diciendo. Ahora, es obvio que esta cuestión de que parece como tipo de jerarquía, de que parece que este es el varsity y los de azul son JV, primera división, segunda división, eso no es cierto, porque en la Biblia, la enseñanza de la iglesia se estructura o se presenta de la manera en que se estructura el hogar. Entonces, ustedes saben que del modelo bíblico, en la idea original de Dios, la familia se compone de papá, mamá con hijos, ¿verdad? No es papá, mamá y perritos o gatitos, ¿ok? Nada malo con tener perritos y gatitos, pero hay que tener hijos. Ok, entonces, papá y mamá. Y el punto aquí es esto, que las diferencias que hay entre nosotros como padres y nuestros hijos, las diferencias no son en esencia, son en función. En otras palabras, ya nuestros hijos están en una edad en la cual aprobamos, no porque podemos, pero porque tenemos, que nuestros hijos ya manejen. Parte de ello es que el Estado lo aprueba dándoles una licencia por la edad que tienen. Sería responsabilidad de los padres que un chamaco de 8 años ande manejando, ¿verdad? Porque no están ejerciendo la posición, no la esencia, pero su posición de liderazgo, entre paréntesis. Acuérdense que este es Cristo diciéndole a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué es el punto aquí? De que este componente organizacional de la iglesia, estructural de la iglesia, es el modelo que el Padre, el Hijo y el Espíritu nos han ejemplificado. ¿Cómo lo sé eso? Porque ustedes y yo sabemos que el Hijo se somete a la voluntad de ¿quién? Del Padre. Y el Espíritu se somete a la voluntad de el Hijo. Eso es lo que la Biblia enseña. Mi pregunta es esta. El hecho de que el Padre
es el que gobierna al Hijo y el Hijo al Espíritu, ¿eso cambia la esencia de quiénes son? En otras palabras, entonces, ¿Cristo es como la mitad de Dios o es Dios Dios? ¿El Espíritu es Dios mismo o es nada más como que alguien que se parece a Dios? El punto es este, que ambos, tanto Padre como Hijo y Espíritu Santo, son Dios, es un Dios, ¿verdad? Entonces su función no altera su esencia. Traduzcan esto en la cuestión del hogar. En cuestión de que el hombre es la cabeza del hogar, no implica que la mujer es menos en esencia, es simplemente que tiene una función diferente. Y lo mismo de los hijos. Vivimos en una cultura, vean tantito, vivimos en una cultura donde esto que acabo de explicar, automáticamente hay un mecanismo de autodefensa, que ya sea el feminismo, o ya sea el hecho de que los hogares están creciendo sin varón, o ya sea el hecho de que tenemos imágenes distorsionadas de la familia, porque donde nacimos, qué nos pasó anteriormente. Ese es el momento en el cual inevitablemente, convenencieramente o por ignorancia, confundimos esencia con función. Entonces, por eso es que hoy en día encontramos hogares donde quien está aquí en esa función de liderazgo están los hijos. Y tenemos hogares donde literalmente ¿quién manda? Son los hijos. Tenemos hogares en los cuales, en fin, esta no es una conferencia para matrimonios. Todo lo que estoy diciendo es que ese es el blueprint, son los planos originales donde lo que tienen en común es una relación de pacto. Donde rendirnos o romper la relación no es opción. Donde en este caso el divorcio no es opción. Donde en este caso no importa qué tanto nuestro hijo, como el hijo pródigo, salga afuera y se pierda, ¿sí? Como padres siempre estamos orando por ellos, ¿no es cierto? Como padres siempre estamos buscando su corazón, buscando la restauración de la relación. En fin, todo lo que menciono es que es el contexto de la estructura de la iglesia. Todo eso es lo que implica el ser una iglesia. Por lo tanto, cuando pensamos en la estructura, cuando Cristo le dice tú eres Pedro, que él no sabe, pero eventualmente Pedro va a ser uno de los ancianos gobernantes, eventualmente Pedro va a ser uno de los líderes, ¿no es cierto? En el libro de los Hechos es que los apóstoles, personas como Pedro, van a escoger diáconos. ¿Qué es la diferencia entre un diácono y un apóstol? Aunque ambos están como los líderes o como los que van a dirigir la iglesia, es que los ancianos, pastores, obispos, que es la misma palabra, son aquellos que enseñan la palabra de Dios. Y la diferencia es que ambos hacen lo mismo, con la excepción de que en la Biblia los diáconos no tienen que enseñar la palabra de Dios. Es uno de los criterios que no pide la Biblia. Pueden hacerlo, son bienvenidos a hacerlos, pero es a través de las obras, es el cuidado. Recuerdan Hechos capítulo número 6 al respecto. Y observen dónde está la iglesia. ¿Qué es el común denominador? El común denominador es que, una vez más, rendirnos como en la familia. Romper la relación no es opcional. Todo esto lo he mencionado porque otra vez la meta es similitud a Cristo. Crecer en similitud a Cristo, ¿sí? El primer valor abrazó lo que Cristo dijo de sí mismo. Ahora eso tiene que reproducirse, donde ahora en una experiencia corporal, ahora abrazamos lo que Cristo dijo de nosotros. Eso implica que ahora el producto de ello no es una mejor vida de la persona, es una mejor vida de la... ¿Qué es lo que estoy diciendo? Escúchenme eso. Que la salvación de tu vida, si acaso eres salvo o deseas ser salvo, uno de los propósitos principales porque eres salvo es crecer en similitud a Cristo y nutrir, beneficiar la vida de su iglesia. Uno de los derechos que tú y yo perdimos en la salvación y el crecer en similitud a Cristo es simplemente ver por nuestro propio bienestar. Porque otra vez, sueñen conmigo en una familia donde como padre, donde nuestro matrimonio no está basado simplemente en que nuestros hijos sean la prioridad. Que entendamos que lo que más le podemos dar a los hijos, o lo mejor que le podemos dar a los hijos, es un matrimonio saludable, ¿no es cierto? En otras palabras, todo lo que estoy diciendo es que aprendemos a vivir, que existimos para otros. Esta mañana yo pongo enfrente de ustedes una de las gráficas que básicamente esta es una foto de los pósters que están aquí en los pasillos, donde están todas las clases enlistadas de lo que hacemos con escuela dominical, grupos los miércoles en la noche. Y mi punto es simplemente esto, es que si esto es verdad y esta mañana están creyendo, abrazando lo que estoy enseñando, lo que estoy diciendo, y que el punto es comunidad, existimos con diferentes modelos para poder ejercer todo esto. Esta es una foto, es una screenshot, si lo observan, no se alcanzan a verlo arriba, pero es de nuestra aplicación de la iglesia, porque está ahí también ello. Hermanos, todo esto lo estoy mencionando simplemente porque lo hermoso de ser parte de la comunidad de Cristo, esto es lo hermoso, es de que lo que produce en nosotros es la evidencia de vivir en comunidad, de que ahora no es solamente que abrazo lo que Cristo dijo de sí mismo, pero ahora abrazo lo que Cristo dice, no de mí, pero de
¿De quién? De nosotros. ¿Y qué es lo que abrazo? Abrazo de que ahora vivir en comunidad no es tanto que tengo que ser parte de una iglesia, no tengo que bautizarme, no tengo que ofrendar, no tengo que asistir a una iglesia. Ahora, ¿qué es lo hermoso? De que puedo, en lugar de mantener esta actitud de egocentrismo, porque dijimos al principio que parte de la experiencia, la transacción legal con Cristo es de que Él me libera no solamente de la majestad de Dios, de la gloria de Dios, pero ahora me libera de mí mismo, que vivir en comunidad es lo que ahora entiendo como joven, como señorita, como niño, de que la vida no gira en torno a mí, ¿no es cierto? Por eso es que yo les motivo y les enseño y les digo que como padres, y ese es un comercial, yo sé que suena un poquito medio no justo porque soy pastor, pero el diezmar, vean atento, el diezmar, no diezmamos porque tenemos que diezmar, diezmamos porque en su misericordia Dios me permite administrar, quedarme con, para administración, ¿qué porcentaje? El 90%, ¿no es cierto? Entonces imagínense que Él hiciera a la inversa los papeles y tuvimos que dar el 90 y quedarnos con el 10. Ok, entonces vean la misericordia de Dios. La segunda cosa es que yo lo veo como una de las maneras de discipular más efectiva a los hijos, porque algo que es tan tangible que es el dinero, a diferencia de las emociones, ¿verdad? Cuando dices, es que yo lo amo, ya lo dejé de amar, eso no lo vemos, es algo que sentimos. Pero el dinero, imagínense, el dinero, le estoy enseñando a mis hijos que con el dinero, lo poquito que ganamos o lo mucho que ganamos, no importa, le estamos enseñando que la vida no gira en torno a que existimos para el bienestar de otros, porque es la razón que diezmamos. La razón que diezmamos es porque hemos entendido que el primer 10% del 100% que gano, el primer 10% es para beneficiar o engrandecer el reino de alguien más, que es la iglesia. La iglesia engrandece la necesidad del mundo, existimos para el mundo. El segundo 10% es para engrandecer mi reino, porque eso se le llama ahorro, savings, ahorro. Y ahora vivimos en el 80%. A diferencia de que otra vez, movemos esto de una manera tangible. Todo esto lo estoy mencionando porque aquí es donde ahora sí Cristo viene y habla acerca de lo que produce. Lo que produce al reconocer, el ser parte de la comunidad y entender que la opinión de Cristo tuya está basada en ustedes, no está basada en mí. ¿Sí me explico? No es más. La opinión, tu identidad como persona, la de tus hijos, no está basada en tu resumen, en tu experiencia, en lo que sabes, en donde viviste, lo que has hecho o tus sueños. Todo es importante y queremos escucharlo y es tiempo de testimonio y todo eso. Pero mi identidad está basada no solamente en lo que Él dice de sí mismo, pero en lo que Él dice de mí en comunidad. Por lo tanto, ya que eso lo aclaró, tú eres Pedro y dice, sobre esta piedra, ¿qué es lo que voy a hacer? Sobre esta piedra voy a edificar a ustedes, los voy a edificar. ¿Ok? O sea, van a crecer no para ser una mejor versión de ustedes, no para que aprendan de sus errores, su pasado y ahora que están estudiados, ahora que tienen experiencia. No, dice, voy a edificarlos, no a ti, a ustedes a través del grupo de personas que así como en la familia, el rendirnos no es opción. No importa si el hijo, la hija, mi mamá en este caso con cáncer, sí, es de que diga yo nada más acepto a la mamá que tiene la versión sin cáncer. Ahora que mamá con cáncer fue muy complicado, muchas horas de manejo a Houston. ¿Sí me explico? O sea, nos mantenemos juntos ¿hasta cuándo? ¿Qué dijimos en la boda? Hasta que la muerte porque rendirnos no es opción. Tú estás diciendo, yo voy a edificarte. A ti, Pedro, porque tú eres Pedro, voy a edificarte basado en mi iglesia. La iglesia es simplemente el grupo de personas que han recibido y que han escogido. Es el both end of the conversation. El Señor me salva, yo respondo. Dios le reveló a Pedro, Pedro tuvo que confesar, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué es lo que nos une? Dame tantito. Nos une no nuestra mejor manera de entender cómo votar, cómo navegar la muerte, la enfermedad. Nos une la perspectiva de 33 años. Eso implica que la manera en que somos edificados está basado en lo que Cristo hizo, dijo, pensó, sintió y reaccionó. El ser parte de la iglesia es recordarnos mutuamente que el individualismo de esta nación, de nuestra cultura, ha sido nulificado. De pensar de que son mis derechos, por eso me casé contigo, yo te he sido fiel, por eso trabajo. Ese lenguaje es descartado en el nombre de Jesús.
Es el momento en el cual entendemos que aquí la edificación de tus hijos, la edificación de tu hogar, la mejoría de esta nación, saber que el futuro de Estados Unidos está en las manos de Dios, es cuando entendamos que es en un conjunto y que nuestra unidad no es simplemente porque somos homogéneos, porque somos la misma generación, porque pensamos igual, hablamos el mismo idioma, es porque hemos abrazado, ha sido acreditado todo lo que Cristo pensó, todo lo que Cristo sintió, todo lo que Cristo habló. Todo eso yo lo recuerdo y esta mañana es para mí el invitarles a que consideren que esa es la manera en que vamos a lidiar con Dios. Porque otra vez, yo siento que todo lo que acabo de explicar van a decir, oh, yo me meto a la clase de membresía, yo me quiero bautizar porque esto suena muy bonito. Y espero que lo sea, espero que sea motivador, pero esto es más que una motivación, esto es más que simplemente traer un mensaje alentador. Esto es entender que el punto de la conversación, como siempre lo ha sido, es Dios. Y Dios es un Dios. ¿Qué tipo de Dios es? Vivir en un mundo que quien gobierna este mundo es el príncipe del aire, es Satanás. Su gobierno es temporal. Pero ¿sí están de acuerdo conmigo que él gobierna este mundo? ¿Estamos de acuerdo que este mundo está fragmentado y que va en decadencia? Eso implica, escuchen esto, eso implica de que no le demos a Satanás más crédito del que merece, porque él es un siervo de Dios. Él sirve los propósitos de Dios. No entiendo la maldad en su totalidad. No sé por qué la gente sufre. No sé por qué mamá no sanó de su cáncer, no lo sé, no lo alcanzo a entender. Pero lo único que entiendo es que en medio de la pérdida de mamá, en medio de saber que ella a sus 66 años no está conmigo, es dentro del plan perfecto de Dios. De que Él sabe más de lo que yo puedo saber. De que el hecho de que Él no haga lo que yo esperaba que Él hiciera, lo que yo entendía que hiciera y lo que yo convenencieramente leía en su palabra que Él iba a hacer, eso no altera el carácter de Dios. ¿Sí me explico? De que Dios no está en el cielo simplemente diciendo y figurando, ahora sí, ¿qué voy a hacer con este? ¿Qué voy a hacer con esta gente? Que ese no es Dios. Entonces, una vez más, el punto de la historia es la justicia de Dios, es su santidad, es su carácter. Eso implica que hace 2000 años el Dios de justicia nos entregó esa justicia desde Él mismo. Y ese domingo en la mañana, la justicia que nos debería de o nos hacía pertenecer a Satanás, de ir a un infierno, de literalmente a perdición eterna, es la justicia que ese domingo en la mañana el Señor en su misericordia, cuando Él resucita a Cristo de entre los muertos, esa justicia fue acreditada a nosotros, porque ese viernes, el viernes de ese mismo fin de semana, es que la justicia de Dios fue depositada en Cristo. Entonces la justicia fue de Dios en Cristo. El que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado, por lo tanto Cristo tuvo que morir, pero en su misericordia, porque Él ejerce justicia, pero Él es amor, es aquel que Él ha puesto, nos ha dado toda su plenitud, nos ha dado toda su majestad en nosotros. Entonces esto lo he ejemplificado semana tras semana de esta manera. Les he dicho que gente inocente o perdonada no va al cielo. Porque el cielo no se trata de evitar el infierno, el cielo no se trata de simplemente la seguridad de que vamos a vivir para siempre, calles de oro, mar de cristal. Yo sé que saben el corito, ¿ok? Pero el punto es quién es el objeto, es quien reina, es quién es el dueño del cielo. El punto es que para alguien o algo relacionarse con el Dios de justicia, esa persona tiene que ser justificado o justo. Es por eso que ese domingo en la mañana pasamos de ser una generación que fue perdonada a una generación como que nunca ha cometido pecado. Lo interesante de la conversación para mí, y esta es la parte que quiero que quede bien clara, y es la parte porque necesitamos la iglesia para hablar de este tipo de cosas, es porque al principio de la historia, a través de la vida de Abraham, cuando Dios ordena la circuncisión, que es el cortar un pedazo de piel, físicamente, pero también de una manera simbólica, es que ese corte de la piel en la circuncisión es entender que en este caso Abraham y su generación iban a ser apartados para Dios. Pero el mismo Dios que habla y dice, tú eres mi pueblo, tú me perteneces a mí, yo te elegí desde antes de la fundación del mundo. Esa cuestión de que somos salvos para Él es importante, pero es el mismo Dios basado en su carácter, no en la obediencia del pueblo de Dios, que así como nos ha apartado para Él, Él nos va a apartar, ¿qué dice? De Él. Que Dios no puede ser burlado. Que en este caso, si hemos abrazado este principio y gradualmente, eventualmente, hemos movido nuestra vida a este moralistic, therapeutic deism. ¿Recuerdan lo que es el principio? Esta moralidad de terapia, del deísmo,
de simplemente decir, hey, esto lo creo, qué bueno que acepté a Cristo, me bauticé, pero ahora es simplemente de que yo con que no vuelva a abrir esa página de internet, yo con que no le grite a mi esposa. Sí, ese es moralismo y es importante, pero eso está basado en una transacción legal, en la cual esta mañana la invitación es simplemente entender que basado en esta experiencia es que ahora Él hace la promesa: no solamente voy a edificar mi iglesia, pero las puertas del infierno, las puertas de la muerte no van a prevalecer contra ella. Este pasaje para mí tiene una relevancia increíble en una mañana como esta, porque me encantaría decirles que mamá sanó de su cáncer y que va a vivir hasta que tenga 99 años. Pero esta semana le llegó a mi hermana y nos lo mandó en una foto, su acta de defunción de mamá. Y fue difícil ver el acta de defunción, porque es el documento legal que te recuerda que ella ya conoció, ¿qué cosa? La muerte. Y la muerte siempre es trágica. La muerte es la consecuencia del pecado, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es que este versículo tiene sentido si mamá ya no está aquí? En Génesis capítulo 3, y Mel Gibson lo ilustra en su película La Pasión de Cristo. Al principio de la película, Cristo está en el huerto de Getsemaní orando, y la serpiente, recuerden, que empieza a caminar entre sus piernas o por un lado de sus piernas, y eventualmente el mismo Cristo representado en la película, ¿qué es lo que hace la serpiente? Con su piel literalmente aplasta la cabeza. Esa es profecía mesiánica de Génesis. Lo interesante de la historia, lo interesante de Génesis, que hasta cierta manera Mel Gibson lo ilustra a su debido tiempo, es ese viernes. Porque ese viernes que Cristo es crucificado es la serpiente hiriendo el calcañar. Cuando la Biblia dice que sabiendo y abrazando tu identidad en contexto con el propósito de nutrir a su pueblo, es lo que garantiza que no va a prevalecer el infierno, no está implicando que no vas a ser herido. El 19 de diciembre, mamá fue herida y su espíritu se separó de su cuerpo, porque el príncipe de este mundo reina. Ese viernes, Cristo fue herido y la serpiente le dio lo mejor que tenía. Pero ese domingo, ¿qué sucede el domingo? Esa muerte fue conquistada, esa tumba está vacía, ¿no es cierto? Entonces la esperanza que tenemos, lo hermoso de mi conversación con ustedes es que esta es la realidad. Aunque mamá separó su espíritu de su cuerpo y su cuerpo fue incinerado inclusive, mamá está viva, ¿no? Mamá está viva. Entonces yo no sé dónde estás tú o cómo procesas tú la cuestión de vida y muerte, y no estoy en contra y no estoy diciendo que este cuerpo o esta vida es como simplemente un cáliz y realmente la persona vive cuando va al cielo. No estoy diciendo eso. Todo lo que estoy diciendo es que le está diciendo a Pedro: prepárate, porque el precio a pagar de todo este mensaje es tu misma vida. Es de que entiendas que cuando entras a esta comunión entre los santos con el propósito de esparcir mi identidad, dice Cristo, mi similitud, va a costarte no solamente diezmar, no solamente asistir, no solamente portarte bien, va a costar literalmente el resto de tus días. Donde ahora el mensaje no es que camines como yo, pienses como yo, sientas como yo, no simplemente abraces lo que yo te dije, Pedro, pero ahora eventualmente vas a tener que morir como yo. Eso cambia la conversación, ¿es cierto? Pedro eventualmente dice la historia que él pidió ser crucificado porque no se sentía digno de su maestro, de su amo. ¿Se dan cuenta que de siervo sirviente cósmico ahora es el Señor de señores? Es el amo del universo. Es el Dios en el cual esta mañana la libertad que tengo en Cristo no es de evitar que la serpiente me hiera, es de entender que la libertad que tengo en Cristo es que cuando esa serpiente, ese Satanás, a mi familia, a mi hogar, a mis padres, a mis hijos, ven tantito, la libertad que tengo es que ahora tengo un Cristo que le da propósito al sufrimiento. Tengo un Cristo que tengo la habilidad dada por su espíritu, por de acuerdo a lo que Él dijo de sí mismo y lo que Él dice de mi persona, de que ahora Satanás y el sufrimiento, y no estoy promoviendo el sufrimiento, pero todo lo que estoy diciendo es que Dios gobierna, Dios es dueño de todas las cosas. Si esta mañana quieres ser parte de ese movimiento, ser parte de su iglesia, yo invito a que simplemente le digas al Señor: ven a mi vida, simplemente hazme parte de este mensaje y poder declarar abiertamente que literalmente el Hades, el infierno, no prevalecerá